Rossi. Senador, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Daniel. ¿Podríamos entonces reformular la doctrina Rossi diciendo que el problema siempre es Ignacio Walker? Veo ahí a Ignacio que plantea que hay que cuidar la forma, ¿no es cierto?, que hay que ser muy respetuoso, que tener un debate con altura de mira. Y yo no sé si será cuidar la forma, referirse a la reforma más importante de la presidenta Bachelet, como él se ha referido. Primero planteó que el Ministerio de Educación era una agencia inmobiliaria. Posteriormente cuestiona el administrador provisional, que lo estamos sacando adelante para proteger el derecho de los jóvenes a estudiar. Él dice que aquí es un interventor, que atenta contra la autonomía universitaria, contra la libertad de enseñanza. Después, lo último que mencionaba ahora era que los padres vamos a defender el derecho de los padres a elegir el colegio de sus hijos, como si nosotros estuviésemos poniendo en duda aquello. Entonces, ¿será eso cuidar las formas justamente cuando tenemos del otro lado un frente, ¿no es cierto?, opositor de la derecha, de muchos sostenedores que ven amenazados su negocio? ¿Será eso cuidar las formas? O sea, yo creo que por eso que hay que... porque a veces las palabras reflejan justamente realidades. Ahora, el senador Walker insiste en que él está de acuerdo con el corazón de la reforma, con los lineamientos de la reforma que están en el programa de gobierno, y que lo que cuestiona son algunas modalidades de lo que se está haciendo, algunas formas de presentar los proyectos, algunas especificidades de los proyectos. ¿Usted le cree que el senador Walker está de acuerdo con la reforma? Lo que pasa es que el cuerpo humano, yo soy médico, el cuerpo humano tiene corazón, pero tampoco puede funcionar sin los riñones, ni sin el intestino. Y con harta dificultad, ¿no es cierto?, uno podría funcionar sin la visión. Por lo tanto, este es un conjunto de proyectos que da forma a una reforma estructural. Y yo veo tanto cuestionamiento, porque una cosa es que todo es una crítica, es muy legítimo. Esto no es un rebaño. Yo he sido muy crítico de muchos gobiernos, pero cuando tu crítica es sistemática, yo noto, ¿cierto?, de alguna manera que el presidente de la democracia cristiana se está como desentendiendo del compromiso que hicimos con los chilenos, y nosotros a los chilenos le planteamos una reforma profunda. Nosotros planteamos, Daniel, un cambio de paradigma. Entonces, cuando se hace una crítica a este proyecto, que lo que pretende justamente es establecer la educación como un derecho social y desmercantilizarla, nosotros tenemos una educación que se basa absolutamente en las reglas del mercado. Si no nos hacemos cargo de aquello, todos los esfuerzos que hagamos posteriormente van a caer justamente en un territorio que no va a ser fértil. ¿No lo ve comprometido Ignacio Walker con el programa de gobierno? Yo la verdad que al menos en educación siento, lo digo con mucha franqueza, y creo cuidar la forma. Siento que de alguna manera el apoyo de Ignacio a la reforma de Bachelet en educación se está desdibujando. Se está desdibujando. Exactamente. ¿Cree que es un obstáculo para la reforma? No, yo no hablaría de obstáculo, pero a mí me gustaría que sinceremos los puntos de vista, porque es muy difícil y uno no puede andar con doble discurso por la vida, ¿no? Cuando hay logros del gobierno, soy del gobierno, estoy con la presidenta Bachelet, pero cuando hay que defender una reforma que ya tiene suficientes detractores, porque fíjate tú que en poco tiempo hemos despertado todos los monstruos que había en este país. Rompimos un pacto que había entre el empresariado chileno y el gobierno desde la transición con la reforma tributaria. Hoy día estamos cambiando el paradigma en el ámbito de la educación y terminando con el mercado como asignador de recursos en educación. Estamos hablando de que ciertos recursos naturales, que son de todos los chilenos, van a ser de todos los chilenos de verdad, como el caso de la nacionalización del agua. Y cuando el presidente del partido más grande de la nueva mayoría, el presidente más elegido por sus militantes, Ignacio Walker, tiene estas críticas a la reforma, ¿no será que se está haciendo algo mal también dentro de la nueva mayoría? Bueno, uno siempre tiene que pensar que hay cosas que se pueden estar haciendo mal, ¿no es cierto? Pero la verdad que yo tengo una convicción, que es la siguiente. Era impensable que con una reforma de estas características no hubiese una reacción como la que hemos tenido. Mira, cuando tú le dices a un sostenedor que por 3 colegios, estoy dando datos de mi región, tiene una utilidad de 180 millones de pesos, 180 millones de pesos, con recursos de todos los chilenos, mensuales, okay, mensuales, 2.200 millones después de remuneraciones y después de asumir un gasto fijo de 10%. Le dice, ¿sabe qué? Usted se va a tener que transformar en 2 años en una persona jurídica sin fines de lucro. Y no va a poder contratar personas relacionadas, como por ejemplo un sostenedor de mi región que contrata a la hija por 7 millones, contrata al yerno por 7 millones y él se pone un sueldo como sostenedor de 7 millones. ¿Podemos dar el nombre del sostenedor? No, yo tengo la lista completa y la vamos a darla porque todos los sostenedores... Para que no quede como el voleo. Contrato con sociedades relacionadas. La sociedad inmobiliaria, ¿no es cierto?, que es de los mismos dueños, se le arrienda al colegio a un sobreprecio. La misma figurita que conocimos en el caso de la Universidad del Mar. Por lo mismo sería bueno tener el dato de que... No, que son todos, prácticamente todos los sostenedores
están en esa... ¿Todos los sostenedores? Muchos sostenedores. Yo te diría, mira, el 30% de los sostenedores son dueños del establecimiento. El 30% son dueños. Y hay un gran porcentaje de sostenedores que le arriendan a una sociedad inmobiliaria que es de su propia propiedad, incluso los servicios de aseo de su propiedad. Entonces, pero el tema de fondo, cuando tú le dices que eso se termina, es esperable que haya una reacción. Ahora, la reacción es respecto a defender intereses que son obviamente particulares, que no tienen que ver con el bien común. No, la reacción es hacer una campaña, como la campaña que vi en el Colegio Altazor de Puente Alto, en donde le entregan una carta al apoderado y le dice: no podemos seguir con este proyecto educativo, porque cuando nos transformemos en fundación, pasa a manos del Estado del colegio, y eso es mentira. Entonces, en medio de esa desinformación, con esta reacción que también era esperable, uno esperaría un compromiso mucho mayor con esta reforma del presidente de la democracia cristiana. Y en esta línea que ha adoptado Ignacio Walker, en esta línea crítica, ¿cree usted que representa a la democracia cristiana? Porque finalmente es el presidente elegido por sus militantes. Yo creo que no, mira, fui a un programa, me encontré con el alcalde Vítori, yo escucho al alcalde Vítori, y no, que es de la democracia cristiana, un alcalde de Maipú, la comuna más grande, o escucho al senador Jorge Pizarro, o escucho a la ministra Rincón, y no siento que haya sintonía. Entonces, por lo tanto, lejos de ser la democracia cristiana el problema, a lo mejor termina siendo que son más bien una visión que tiene el presidente de la ADC, que es muy legítima. Pero creo que como tan legítimo es que yo le planteé mi reparo justamente a la falta de compromiso con el programa de gobierno. ¿Hay dos almas en la democracia cristiana en este tema? En este tema sí. Sin duda alguna, sin duda alguna. Yo creo que hay gente que está demasiado cercana al negocio de la educación y que tiene un sesgo evidente. Veo ministros de Estado que con un desparpajo tremendo, ¿no es cierto?, hacen declaraciones rimbombantes en contra de la reforma educativa, en circunstancias que son rectores de universidades privadas, que probablemente estén lucrando, como lo hizo la Universidad del Mar, porque ojo que el administrador provisional lo planteamos hoy día porque hay 200.000 alumnos que están en riesgo de perder sus estudios, hoy día en Chile, hoy, la Universidad del Mar. ¿A quién se refiere concretamente cuando dice eso, senador? No, hay varios ministros, mira, hay un montón de, si tú analizas los exministros, ¿para quién trabajan? Están trabajando hoy día para universidades privadas, varios ministros. ¿Por nombre Cuando uno ve la exministra Pilar Armanet, el exministro José Enrique Brunner, trabaja para una universidad, después hay ¿cómo se llama? La exministra Jiménez. Y varios exministros de la concertación, que hoy día, ¿no es cierto?, uno también incluso esperaría que en esta batalla por la educación, por terminar con la segregación, como ha dicho el ministro Izaguirre, uno esperaría que connotados históricos concertacionistas se pusieran del lado del pueblo chileno. Porque aquí, digamos las cosas por su nombre, aquí hay un tema que no se quiere plantear con fuerza. Aquí hay quienes defienden el negocio de la educación porque es un negocio muy rentable. Ese es un tema. Y también hay lucha ideológica, y creo que eso es lo que... Ignacio, yo creo que el tema de él no es el tema del lucro. No, yo creo que el tema de Ignacio es que a él le molesta, le incomoda que el Estado tenga un rol más relevante en el ámbito educativo. Y en esos exministros de la concertación, usted dice, no están defendiendo el interés del pueblo aquí. Claro que no. ¿Qué interés están defendiendo? Bueno, están teniendo intereses particulares, y los intereses particulares son legítimos. Los intereses particulares son legítimos. Pero cuando tú estás legislando, cuando estás en el cargo de la presidenta de la República, ¿no es cierto?, la presidenta Bachelet, tú tienes que velar por el interés general. Por lo tanto, cuando hay recursos involucrados, porque hoy día escuchaba que los recursos que entrega el Estado para la educación son del papá. O sea, yo coloco recursos particulares subvencionados, ¿no es cierto?, para esos niños, y el colegio puede hacer exactamente lo que quiera, sin ninguna regulación. Y se olvidan que cada vez que el Estado coloca un recurso que es de todos los chilenos, porque provienen de los impuestos, tiene que estar siempre esos recursos al servicio del interés general y no del particular. El exministro José Joaquín Brunner, referente por muchos años de la concertación en materias de educación, que ha sido también crítico de esta reforma, ¿está también defendiendo intereses particulares? Yo creo que efectivamente, o sea, hemos conversado muchas veces con la gente de mi bancada, y hace rato, y el PPD, hace rato que no representa la mirada de la izquierda en materia de educación. ¿Y qué representa? Bueno, una mirada distinta, una mirada que está conforme con el statu quo y que hay que hacer cambios, ¿no es cierto?, menores. Mira, fíjate que se ha discutido mucho el cronograma de la reforma. Si nosotros hubiésemos partido, no por lo que partimos, que es de mercantilizar la educación, porque partimos por sacar al mercado la educación, cosa por lo demás que no está en discusión en ninguna parte del mundo, si nosotros somos un caso muy atípico. En Chile se da esta discusión, no se da en ningún país. En muchos países del mundo la derecha es la primera en que plantea justamente que el mercado no puede estar en educación. Pero si hubiésemos partido, por ejemplo, con el Plan Nacional de Carrera Docente, que es muy importante, los profesores son claves, sin profesores no hay reforma, hubiésemos partido con la gratuidad de la educación superior, hubiésemos partido con cualquier cosa, siempre había habido algún tipo de crítica. Me explico. Si parto por el tema de los profesores y no toco el tema del lucro, ¿dónde tendríamos los estudiantes hoy día? Tendríamos estudiantes marchando justamente contra la presidenta en La Moneda, diciendo que este gobierno ha confirmado justamente o reafirmado la presencia y la legitimidad del lucro en la educación.
Entonces, la verdad, a veces es como palos porque ahogas, palos porque no ahogas. Pero lo que no puede ocurrir, y en eso comparto con el ministro Izaguirre lo que dijo ayer en un encuentro de Camino a la Inclusión, ¿no? Que estaba su colega, tenemos la educación más segregada del planeta y nos tiene que dar vergüenza. Y para eso se requieren cambios profundos y radicales, no cambios cosméticos como lo que hicimos con las manos en alto. Ahí varios exministros estaban con las manos en alto. ¿Ah? Cuando dijimos la LEGE y la LEGE terminada. A mí me critican todavía. Cuando voy a un foro, los jóvenes me dicen, ¿usted apoyó la ley general? Sí, la apoyé, ¿sabes por qué? Porque era dar un pasito, porque efectivamente los cuerpos son supramayoritarios, hay que hacer acuerdos. Hoy día tenemos mayoría, hoy día tenemos la fuerza ciudadana, tenemos que hacer los cambios. La gente no nos va a perdonar. Usted mencionaba a la exministra Pilar Armanet, rectora actualmente de la Universidad de las Américas. ¿Usted cree que está defendiendo qué tipo de intereses? Porque hablaba de universidades que lucran. ¿Usted cree que la Universidad de las Américas, donde está la exministra, lucra? Yo creo que la Universidad de las Américas probablemente lucre. Creo que la mayoría, el Ministerio de Educación está haciendo una investigación. Y según la información que tengo, hay 200.000 alumnos que hoy día están en riesgo respecto a la continuidad de sus estudios, justamente por estas figuras, por estas triangulaciones inmorales que se hacen en parte con recursos de todos los chilenos, porque ahí hay becas comprometidas, hay crédito universitario comprometido, en donde se arrienda un sobreprecio tremendo de distintos servicios, no solamente el tema inmobiliario. ¿Y la Universidad de la América usted cree que hace estas triangulaciones inmorales probablemente con sí. conocimiento de la rectora? Sí, no sé si da con conocimiento. Yo tampoco soy investigador privado, pero la verdad que hay informes justamente que apuntan a que hay un serio riesgo y vienen operadores internacionales, ¿no es cierto?, compran estos colegios y siguen justamente lucrando y haciendo negocio con recursos de todos los chilenos. O sea, si no le indigna a la gente que está viendo este programa lo que está ocurriendo con los recursos suyos, entonces no sé qué nos puede indignar. Y cuando habla de 200.000 estudiantes en riesgo, ¿a qué universidades se refiere? Estamos hablando de varias universidades. Bueno, de hecho se ha planteado el tema de Andrés Bello, la América y otras cuantas universidades. Estos antecedentes se van a conocer, pero por algo el Ministerio de Educación, y lo dijo el ministro, lo dijo, y la subsecretaria, nosotros presentamos el administrador provisional no porque fuera parte del programa. Cuando llegamos al gobierno nos encontramos con una realidad, tengo buena memoria porque estoy en medicina, nos encontramos con una realidad y la ministra Smith señaló aquello, en donde había varios planteles que estaban en una situación bastante similar como la que cayó, ¿no es cierto?, en insolvencia en la Universidad del Mar, que hoy día tiene alumnos que no han sido reubicados, alumnos con problemas de beca, pero cuando a mí escucho a un parlamentario, una mayoría, decir, es que aquí el derecho de propiedad, pero ¿cómo va a ser más importante el derecho de propiedad que el derecho a la educación? Senador, usted también decía hace pocos minutos de una manera más amplia que hay intereses porque hay vinculaciones con empresarios vinculados al negocio de la educación. ¿A qué se refiere concretamente con esa frase? No, vinculado al negocio de la educación porque hoy día la educación es un negocio. O sea, hoy día la educación se maneja de acuerdo a las reglas del mercado. ¿Qué significa eso? Que hay un libre intercambio de la oferta y la demanda y que yo, de acuerdo a mi preferencia y a mi poder adquisitivo, adquiero o no adquiero un determinado bien en el ámbito educativo. Hay un proveedor, ¿no es cierto?, que no tiene la obligación de proveer y hay justamente un ciudadano que no tiene el derecho a recibir la educación. Nosotros queremos cambiar ese paradigma justamente. Y en ese ámbito de cosas hay gente que ha visto una buena ocasión de negocio con recursos de todos los chilenos en el ámbito educativo, en donde se ha visto en el mundo entero que no opera el mercado. ¿Por qué no opera? Porque hay una tremenda simetría de información. Para un papá es muy difícil, aunque algunos digan que no es así, saber si la calidad de un colegio se debe a la preselección de los jóvenes que se hace a la entrada, con jóvenes con mejor origen, ¿no es cierto?, y con mejor condición de partida, o se debe al valor agregado del proyecto educativo. Entonces, por eso cuando dicen es que tratan a los papás de tontos, es una caricatura. Porque cuando yo podría decir entonces que los pacientes son tontos porque le entregan una receta al médico con lo que tiene que tomar. ¿Por qué es así? Porque hay asimetría de información. Cuando yo rotulo un producto alimenticio para que los papás puedan tomar una buena decisión respecto a la alimentación de los hijos, lo hago porque hay asimetría de información. Está bien, pero tal como, y para seguir con su ejemplo que me parece interesante, tal como un paciente obviamente no puede ir a comprar un medicamento sin receta médica, si es un medicamento que está sometido a ciertas regulaciones, tampoco un padre debería poder matricular libremente a su hijo en cualquier colegio porque hay asimetría de información y por lo tanto no sabe lo que es bueno para su hijo, tal como, para seguir con el ejemplo, el paciente no necesariamente sabe lo que es bueno para su salud. No, yo creo que tenemos que tener un sistema mucho más transparente. Para que ¿Pero con restricciones? Porque en el caso del paciente tiene restricciones. No restricciones, legales. Digo transparente en el sentido que el padre tenga toda la información y que haya una regulación que evite la publicidad engañosa. Y voy a poner un ejemplo porque si yo tengo un hijo, y soy un padre, ¿no es cierto?, de clase media, y yo tengo que elegir el colegio y sé que el inglés es importante, y veo que le ponen al colegio un nombre en inglés. Estamos en un país donde hay mapuche y mara, pero le ponemos nombre en inglés. Cualquier persona inteligente
pensaría, bueno, este colegio seguramente es bilingüe y el niño sale hablando inglés. Tú sabes perfectamente que eso no es así. Pero eso entonces, no, pero ese es un elemento, o sea, y esto no lo inventé yo, cuando hay asimetría de información, es bueno que haya una fuerte regulación. En educación hay una asimetría de información importante y hoy día el mercado lo regula todo. ¿Qué decimos nosotros? Que haya justamente más información, que haya más transparencia. Pero, senador, ¿no es mirar muy en menos a los apoderados pensar que sencillamente porque el colegio tiene un nombre en inglés van a matricular? Porque evidentemente el padre o el apoderado, uno se imagina que va a ir a preguntar o a ver cuántas horas lectivas hay de inglés, va a hacer unas averiguaciones. No se va a quedar sencillamente con el nombre del colegio. La verdad que yo mismo. Entonces yo también soy un imbécil, porque yo no sabría. No sabría, ¿sabes por qué? Porque el CIMSE no me dice nada. ¿Pero usted no preguntaría cuántas horas en inglés tiene el colegio para matricular a su hijo? El CIMSE no me dice nada. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Cuál es el punto de fondo? Hoy día, como tú seleccionas a los jóvenes a través de la selección propiamente, donde muchas veces se ve el origen de nota, yo no sé, y voy a ser más concreto, no sé si el Instituto Nacional tiene un proyecto educativo de gran calidad y por eso los resultados que vemos de sus alumnos, o ese resultado, más que deberse al valor agregado a ese proyecto educativo, se debe a la preselección del alumno. Yo no sé, si yo tengo un campeonato de fútbol entre distintas escuelas y hay una escuela que selecciona los mejores talentos deportivos en fútbol, es evidente que le va a ir mejor. Entonces, como no tengo esa información, no es tan fácil tomar esa decisión. Y cuando usted habla de publicidad engañosa y pone el ejemplo de nuevo de estos colegios en inglés, por ejemplo, ¿eso, ponerle un nombre en inglés a un colegio, podría ser entendido como publicidad engañosa? ¿Habría que regularlo? No, yo creo que aquí hay que transparentar las cosas más, ¿no es cierto? Evidentemente, cuando tú tengas, entre otras cosas, un sistema de medición distinta, porque yo creo que el CIMSE le ha hecho mucho daño a la educación, pero cuando tú tengas un sistema más transparente, lo mismo que se ha hablado en la educación superior, el mejor ejemplo es cuando sacamos esta famosa carrera a los peritos. ¿Eran tontos los padres que pagaron por la educación de sus hijos cuando les dijeron que si estudiaba perito forense iba a tener pega en la PDI, en Policía de Investigación, en Carabineros y me parece que en otra institución más? ¿Eran tontos los papás? No, los papás justamente fueron embaucados. Eso no significa que sean torpes, es una caricatura que hace, claro, mi amigo Andrea Alamán. Ellos hacen su negocio, si la derecha está haciendo justamente bien su pega, ¿no es cierto? Pero nosotros también tenemos que hacer la nuestra. Senador Fulvio Rossi, gracias por haber estado hoy con CNN Chile. Muchas gracias. Vamos a una pausa, ya volvemos con más. Esto es Resumen Ejecutivo en CNN Chile.